Bienvenido a la clase de Tarot Online. En esta clase vamos a trabajar con los números o las arcanos mayores del 8 al 14. En algunas barajas, algunos tipos de tarot, el número 8 viene a ser representado por la carta de la fuerza. En otros tarot, por la carta de la justicia. Entonces, quiero que no te compliques mucho por esto. Puedes ir y trabajar tu número 8 con la fuerza, hacer tus adaptaciones y la traducción de acuerdo a lo que hablaremos más adelante con la carta de la fuerza, o puedes dejarla aquí en la justicia. Este tarot viene hecho con la carta 8 de la justicia, entonces voy a explicar de acuerdo a este graficado. Vemos la justicia en medio de las dos columnas que nos representan el materialismo, la vida material, la construcción humana. Vemos que está sentada probablemente en un sillín o en un asiento, un butaco del mismo material, frío. Su posición es una posición muy frontal, por lo tanto está en una posición de reposo, de análisis. Solamente apunta un pie afuera, quiere decir que en cualquier momento puede empezar a levantarse de allí, pero de todas maneras está en una posición de reposo, de quietud. En la mano derecha, con su espada, apunta hacia lo alto, diciendo que sus pensamientos tratan de regirse mucho por la directriz divina, ¿sí? Tiene un gran conocimiento, una gran capacidad de visión, representada por el cuadrado que se ve en su corona, como a la altura del tercer ojo. Eso representa su capacidad de visión. Y el efecto justo sobre la tierra lo vemos en la mano izquierda, donde posee la balanza, ¿sí? La balanza en equilibrio. Esta justicia no tiene los ojos vendados, como es la representación normal de la justicia a nivel internacional. Este personaje está vestido de rojo, por lo tanto son personajes que se mueven o características que tienen que ver mucho con el ámbito material, lo carnal, el dinero, el poder, la posesión, y trata de brindar un beneficio, una salud a todo el mundo. Entonces por eso tiene una cobertura como medio verduzca, medio amarillenta en su espalda, una capa. Entonces es la justicia que viene a formar parte ahora de la gobernabilidad de una sociedad. Entonces, balancea la conciencia con justicia, equilibra los mundos externos e internos y toma conciencia de la causalidad, o sea, conoce sobre el karma, sobre las consecuencias de nuestros actos, y que por haber hecho un acto debe tener una consecuencia. Sabe que en lo que de acuerdo a lo que se siembra, pues igualmente van a ser los frutos, de eso se va a cosechar. Se comprende que se deben sembrar las mejores semillas para mañana, para poder tener las mejores cosechas. La primera virtud de la persona que triunfa, como en el caso del carro, del personaje que es triunfador y que se rige por los actos rectos, le va a permitir llevar a cabo una misión en su vida, con una comprensión muy inteligente de toda la actividad universal. Entonces, la ley universal del equilibrio está más concreta aquí, pero no es de una funcionalidad sancionadora, sino para observar y medir las consecuencias de los actos, no para sancionar o castigar. Entonces, esta carta nos recuerda que tras el triunfo del carro, se es capaz de hacernos caer en un exceso de rigor. O sea, la persona que vive del triunfo, que corona una meta como el príncipe del carro, puede entrar en ese exceso de rigor, puede sobrepasar sus límites, ¿sí?, su egocentrismo, y convertirse en esa persona que tiene un orgullo místico desbordante, ¿sí? Entonces es necesario emplear la justicia. La justicia entra aquí para emplearse para corregir, ¿sí?, y para conseguir lo que es necesario en la vida, pero de una forma equilibrada. El número 9, que es donde se cierra el primer ciclo de los dígitos
de los dígitos básicos, es el ermitaño, un personaje muy lleno de plomo, muy de color gris, con una vara amarillenta o verduzca, igual que la luz, la lámpara que medio ilumina su camino. Entonces nos habla de una penumbra, nos muestra un camino blanco en este caso, un fondo gris que nos habla de Saturno, de lo lento. Mira que sus pasos, tiene apenas un pie como más adelantico que el otro, va dando unos pasos muy cortos y tocando con su báculo el piso para probar qué tan fuerte es, y observar muy bien lo que le permita observar su pequeña luz. Entonces, en este punto del camino es donde el ser ha alcanzado la fuerza de la sabiduría para convertirse en ese gran ermitaño, y se interioriza, estudia, es un personaje de mucho conocimiento, pero que fácilmente se aísla, se mete en lo profundo de su corazón. Entonces él tiene comprensión de todo lo que ocurre, ha cerrado todos los ciclos, ¿sí? Ha cerrado todos los ciclos, pero sigue con humildad y entrega haciendo sus investigaciones, entregando a otras personas su luz, de una forma muy tranquila, reposada. Entonces él es el silencioso maestro, que no requiere de nada, de bombos y platillos, y él continúa su rumbo, pero jamás se detiene, siempre va caminando, siempre va dando sus pequeños pasos hasta que algún día se pensione. Bueno, entonces esto simboliza la larga y difícil y además peligrosa búsqueda en el interior de cada uno de nosotros, que deseamos alcanzar la verdad y la sabiduría, a la vez que también nos advierte de una necesidad que hay de protegernos de la curiosidad ajena. Por eso se encierran en esas vestiduras grises, para que las personas no conozcan nuestro interior, ¿sí? No conozcan toda la información, no dejarles penetrar con sentimientos de curiosidad. El que viene a aprender y a hacerse discípulo nuestro, están abiertas las puertas, pero aquel que viene con curiosidad a ver qué tanto sabemos o por dónde puede hacernos daño, entonces es mejor seguir en ese camino callados y alejados de ese mundanal ruido. Entonces la necesidad de no caer en la tentación de la pasión fría, es una persona sin pasiones, es el egoísta Saturno que camina lento y pausadamente y busca no encerrarse tampoco en la alada mentalidad racional, se permite sentir un poco. Entonces el camino de esa sabiduría y de esa experiencia, evitando caer en la tentación de la materialidad, tanteando prudentemente con ese bastón, con ese báculo, y se va iluminando interiormente con la luz de la verdad. Ese es el ermitaño. Si aparece al revés, entonces nos está hablando de esas situaciones o de esos personajes que de pronto se vuelven demasiado pesados, demasiado investigadores hasta el tuétano, que quieren perder más tiempo en la búsqueda, en la observación, y nunca llegan a la acción. Por lo tanto, las cosas se van a enfriar, se van a podrir, va a estar representando una persona demasiado vieja, demasiado limitada, ¿sí?, por sus pensamientos arcaicos. Entonces todas las cosas se van al traste, todo se cae, las cosas no avanzan. Si te estás preguntando por una persona, estás hablando de una persona demasiado anciana, demasiado retrógrada en sus ideas. Si es de un negocio que estás hablando, entonces el negocio va demasiado lento, es un negocio que no va a dar lo que esperamos que dé. Entonces, todas esas connotaciones que hemos dado aquí de forma general, las vas tú aplicando, adaptando a cada una de los cuestionamientos que te están haciendo. Bueno, allí al cerrar ese primer ciclo del dígito básico, del 0 al 9, vienen ya los números de 2 dígitos, ¿sí? El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, y empezamos por un nuevo comienzo, ¿sí? Este nuevo comienzo es un 10, que al hacer la sumatoria básica o hacer la reducción esotérica que le llamamos, sumamos el 1 más el 0 y representa un 1, ¿sí? O sea, tiene ciertas características del 1, de la fuerza de voluntad, del deseo de progreso, del comienzo, la carta que habla de comienzo. Pero ese comienzo ahora es a un nivel mucho más alto, a un nivel mucho más espiritual.
Con esta sabiduría que se alcanzó en el nivel del ermitaño, la persona, el ser, el espíritu que es ese loco, ahora percibe el trasfondo de las cosas, ¿sí? Ahora lo permanente del cambio, incluso de ser él mismo el primero que se sabe cambiante, se da cuenta de que el mundo no es estático, que el mundo es cambiante, que todo lo que sube tiene que bajar, que todo el que tiene éxito tiene que experimentar, para poder aprender a manejar su éxito, tiene que experimentar también ciertas caídas, ¿sí? Ciertos bajonazos, que para poder coger un gran impulso para subir a alguna parte, hay que tomarlo también de bajada. Entonces, eso es lo que empieza a saber este personaje que se llenó de sabiduría. Entonces, la rueda de la fortuna también puede ser la rueda de la fatalidad y de la generación, donde estamos hablando de los nacimientos y las muertes sucesivas, de que todo lo que termina puede empezar y de todo lo que empieza algún día va a terminar. La fatalidad de la reencarnación, ineludible, el proceso cíclico de la existencia en todo el universo. Eso es lo que nos habla la rueda de la fortuna. Es la necesidad de crear en nosotros una voluntad mediadora que sirva de unión a destino y providencia. ¿Cuál es mi destino y qué es lo que me provee la vida o me proveo yo mismo? Entonces vemos aquí esto en un fondo azuloso en el cielo, entonces tiene que ver mucho con esa providencia divina, a veces es lo que llamamos destino o suerte. Entonces esa rueda de la fortuna nos está hablando de algo que de pronto merecemos como pago de actos que hemos generado en una circunstancia anterior, o igualmente castigos, porque esta rueda puede aparecernos al revés y entonces nos está hablando, en lugar de una evolución, nos está hablando de una involución, donde el ser, el espíritu se ha estancado, se ha quedado quieto, todo está pasando muy lentamente y debe entrar en un proceso de revisión para ver realmente en qué ha venido fallando en la comprensión del ciclo de la vida. Las fallas que se puedan presentar teniendo esa carta al revés es porque no hemos comprendido cuál es el proceso evolutivo de la vida. Muchas veces creemos que es que si hemos tenido, que si tenemos grandes riquezas es porque nos las merecemos así de buenas a primeras. Muchas veces no nos las merecemos, pero nos las entrega esa energía divina para que le hagamos una demostración de nuestra administración, ¿sí? Ahí está la parábola para los que son católicos de los 4 talentos, ¿sí? Del gran patrón que le da a 2 de sus empleados o peones, les da 4 talentos para que vean qué es lo que hacen. Entonces esos talentos se pueden representar en una gran riqueza o se puede representar en una gran pobreza. El uno puede administrarlos muy bien y darle una buena cuenta a su patrón. El otro puede esconderlos y dejar que no progresen, sino que se quedan allí y luego simplemente se los devuelve a su patrón sin haber hecho nada en la vida. Entonces de esto me habla la rueda de la fortuna. Cuando empecemos a hacer los ejercicios de lecturas, vas a soltar un poco más la imaginación con relación a esto y darte cuenta de qué es lo que te he venido hablando. Bueno, después de que el proceso de la vida, estas virtudes vienen a darse, aparece la otra que es la fuerza, que te decía que puede estar en el número 11, como puede estar en el número 8 en algunos otros tarot. Entonces en la fuerza podríamos pensar, es el mismo mago que tiene el sombrerito o el símbolo del infinito sobre su cabeza porque tiene esa conexión con esa fuente divina de forma indefinida, infinita. Vemos que está en medio de un campo, de un bosque bastante verde, muy bonito, con montañas azules al fondo y que está con un cinturón de flores alrededor de su cintura, con una túnica ya muy blanca, por lo tanto se ha desprovisto de su afán material. Ha aprendido tanto en la vida que soltó su capa roja y se ha quedado totalmente blanco sus vestiduras, mostrando la pureza de sus actos.
Entonces, este ser ha aprendido lo difícil que es mantenerse en el equilibrio dentro de la dualidad humana.